Segunda parte. Ya vimos que los árabes y los otros pueblos, por la fornicación espiritual de haber los israelitas idolatrado a dioses paganos y después haber ido al templo, se le llama fornicación espiritual o prostitución espiritual. Los sobrevivientes que quedaron en Israel son conquistados por los babilonios en el año 597 a.C. y los babilonios en el año 587 destruyen por completo el primer templo que el rey Salomón había construido. Y ya para este entonces los israelitas ya estaban dispersados por el resto del mundo árabe del Medio Oriente. Luego de los babilonios, la historia y la Biblia nos confirma que fueron los medos persas quienes los conquistaron. Después vinieron los griegos con Alejandro el Magno y luego los romanos. Para este entonces, bajo el Imperio Romano, es que Herodes construye el segundo templo, que es donde nuestro Señor Jesucristo andaba y predicaba. Pero como los israelitas ya estaban dispersos, surgen estos mini templos llamados sinagogas, porque tenían la necesidad de reunirse a hacer sus oraciones y de leer la palabra, el Antiguo Testamento, la Torá, especialmente los 5 libros escritos por Moisés: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, junto con las demás leyes y profetas, puesto que los israelitas estaban dispersos ya por varias partes del Medio Oriente y de Europa, no podían ir a este templo más que una vez al año con mucho esfuerzo. Este templo construido por Herodes, que es el segundo templo, fue totalmente destruido por el general romano Tito en el año 70 después de Cristo, y los israelitas fueron completamente desterrados, exiliados de la tierra de Jerusalén. Desde ese entonces, y a pesar de los israelitas regresan a Jerusalén en 1948, después de la Primera Guerra Mundial, hasta nuestros días no se ha vuelto a construir un tercer templo donde hagan los sacrificios levíticos, pues esto sucederá hasta con la llegada del Anticristo, con lo cual firmarán la paz con ellos y con los pueblos que el Anticristo va a gobernar en ese entonces. La palabra del Señor expresa la necesidad de congregarse, pero en lo particular creo que la teología del templo interior en los últimos años se ha distorsionado porque se cree que con solo servir y reunirse entre las 4 paredes de un edificio es más que suficiente para cumplirle a Dios y cumplir con nuestra misión. Y a veces porque muchos creen y caen en un falso consuelo y en un falso egoísmo, creyendo que solo yo soy salvo y los demás no me importan, o simplemente están dormidos espiritualmente y hay que hacer guerra espiritual por ellos para que se levanten y vayan por todas las naciones a evangelizar y sirvan también ahí dentro de su templo, dentro de su congregación. Por ello debemos recordar las frases de Jesús, como por ejemplo en Juan 2:19: en 3 días destruiré el templo y lo edificaré. Claro que eso se está refiriendo a nosotros con su muerte y resurrección, que al tercer día resucitó de entre los muertos. O cuando estaba hablando Jesús con la mujer samaritana y le dijo:
mi Padre busca que le adoren en espíritu y verdad. Juan 4, 23, 24. Y Pablo, al llegar al aerópago griego, donde los griegos se dedicaban a reflexionar, a pensar sobre el porvenir, sobre qué es la vida, la muerte, la existencia, para qué estamos, para qué vivimos, si hay varios dioses, si hay un solo Dios, puesto que tenían al Dios, una estatua que decía al Dios no conocido, Pablo le dice estas palabras: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas no habita en templos hechos por manos humanas. Hechos 17, 24. Y Pablo 2 veces en la primera carta de los Corintios se nos dice y enfatiza: ¿acaso no sabéis que sois templo del Espíritu Santo? Primera de Corintios 6, 19 y Primera de Corintios 3, 16. Y también el apóstol Pedro dijo: somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, para anunciar las buenas nuevas del Evangelio. Primera de Pedro 2:9. Y las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 28, 19, 20 son: ir por todo el mundo predicando este Evangelio, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he enseñado a ustedes. Por lo tanto, hecho este análisis, podemos decir que Jesús y los apóstoles y el rey Salomón hablan de una teología interior del templo, de un templo interno dentro de cada ser humano cuando ha nacido de nuevo al aceptar a Jesús como su Señor y Salvador. Y nos hará ir en busca de la oveja perdida y de proclamar el Evangelio de la reconciliación con nuestro Dios Padre eterno. Podemos concluir a través de todo lo anterior, expuesto a través de estos pasajes bíblicos y tratando de llevar una reflexión filosófica, lógica, teológica, que Jehová Dios quiere ser el centro de nuestras vidas y que para ello desea que nosotros acampemos alrededor de Él, como lo hacían los israelitas, las 12 tribus, en el Éxodo. Y para eso es necesario aceptar que Dios se encarnó en Jesús y que murió en una cruz por nuestros pecados pasados, presentes y futuros, y que resucitó al tercer día, siendo lo maravilloso e increíble que al aceptar a Jesús nuestro Señor y Salvador, viene en la forma del Espíritu Santo a morar dentro de nuestras vidas, dentro de nuestros cuerpos, para ayudarnos a luchar contra el pecado, para ayudarnos a luchar contra cualquier dificultad, enfermedad, tristeza, depresión, ansiedad, para enseñarnos a adorar al Padre en espíritu y en verdad, para enseñarnos y iluminarnos a orar a través de una oración plática con Dios Padre sincera y abierta, y a enseñarnos a leer la palabra de Dios, a iluminarnos para entenderla, comprenderla y con el poder de su fuerza ponerla en práctica. Porque al pecar Adán y Eva, fue su espíritu quien se durmió y dejó de tener esta comunicación con Dios. Pero al aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu Santo despierta nuestro espíritu
y podemos adorar a Jehová en espíritu y verdad y llevar esta palabra llena de paz y de reconciliación, pues primera de Tesalonicenses dice 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Yo te invito en esta hora a que, si no habías reflexionado que el Dios Padre todo maravilloso nos había seleccionado a nuestro cuerpo, a este cuerpo de pecado, para habitar en nosotros y en una paredes de 4 edificios, de techo de madera o de cualquier tipo, si no te habías percatado de esto, que Él desde la fundación del mundo decidió habitar no en templos hechos por manos humanas, sino en nuestro cuerpo, en nuestro interior, cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Yo te invito a que hagas esta oración. Padre, me arrepiento por todos mis pecados pasados, presentes y futuros, y te pido perdón en la sangre de Jesucristo, y te ruego, Señor Jesús, que entres en mi vida como mi Señor y Salvador, y que venga el Espíritu Santo a morar dentro de mí, para que me enseñe a ser un adorador en espíritu y en verdad, en lectura de tu palabra, en pláticas contigo, en oración dirigidas por tu Espíritu Santo. Yo te lo ruego y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén.